Sí, sobre todo desde ayer en la última manifestación delante del Ayuntamiento de Estambul, en el que más de 1 millón de personas, según la organización, se reunieron para protestar esa detención el pasado miércoles del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y su posterior puesta en prisión provisional ayer mismo por la mañana. Después y durante la manifestación, la policía estuvo constantemente cargando contra los manifestantes jóvenes, sobre todo jóvenes universitarios, que intentan marchar desde allí a otros lugares de Estambul con gases pimienta y palos, y atacando también con cargas policiales muy duras. Cuanto más pasaban las horas y más entraba la noche. Incluso llegaron a atacar a varios miembros de la prensa en esa misma manifestación y después por la madrugada. Según se ha informado después por parte de varias asociaciones de abogados de libertades, de derechos a libertad de prensa, 10 periodistas turcos han sido detenidos esta pasada madrugada en sus propias casas. Todos ellos habían estado trabajando y cubriendo las protestas que empezaron este miércoles y que no han terminado, continúan durante los próximos días. Entre los periodistas detenidos hay, sobre todo, un fotoperiodista de la agencia de noticias francesas Associated France Press. Adrià, esta ola de protestas se ha convertido en el mayor desafío a Erdogan en más de una década. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Pues es la gran pregunta que se preguntan ahora mismo todos los turcos. Parece que ya no se puede hacer vuelta atrás al sistema anterior que existía en Turquía, catalogado por muchos expertos como un sistema de autoritarismo competitivo, en el que las elecciones no eran justas, pero sí eran libres, y a la oposición turca se le permitía presentarse con sus propios candidatos y con opciones supuestamente reales de ganarle a la presidencia al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. De hecho, recordemos que los últimos comicios en Turquía fueron locales hace justo un año, y esos comicios los perdió el partido del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Por lo tanto, después de este movimiento de protestas llamado por el propio líder de la oposición, nos espera que Turquía puede volver a ese sistema anterior y avanzará hacia otros. Según la oposición y según muchos expertos, Erdogan buscaría crear un sistema en el que él mismo elija a la oposición, él mismo controle la oposición a su propio gobierno, y por lo tanto crea un sistema mucho más autoritario que se pareciese mucho más a la Rusia de Vladimir Putin, en el que la oposición sistémica en el Parlamento está absolutamente controlada por el gobierno del país. Por otra parte, los protestantes buscarían la liberación del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, que es visto por todas las encuestas del país como el gran rival político del presidente turco. Si İmamoğlu se presentase en unos comicios presidenciales en contra de Erdogan, como quería la oposición certificar ese mismo pasado domingo, según la gran mayoría de las encuestas, İmamoğlu podría derrotar relativamente con facilidad al presidente turco. Por lo tanto, se espera que, depende del movimiento, depende de las protestas que siguen avanzando y siguen siendo propuestas en los próximos días. Incluso la oposición no descarta una huelga general en todo el país en los próximos días. Se verá a través del futuro de estas manifestaciones que siguen si Turquía avanza hacia un camino o hacia otro.